quisiera preguntarle a la autora pues algunas cuestiones. La primera, el libro plantea desde el inicio que el boicot ha sido parte de la memoria popular, un episodio que quedó grabado en el imaginario colectivo de México. Sin embargo, me pregunto si es así, o si es así únicamente para algunos sectores de la sociedad mexicana, como pudieran ser las élites diplomáticas y políticas, algunas o algunos periodistas, o el liderazgo de la comunidad judía local. En lo personal, yo supe por primera vez de este boicot cuando leí el trabajo de Judith Boxer, Fuentes de legitimación de la presencia judía en México, el voto positivo de México a la ecuación, sionismo igual y racismo y su impacto sobre la comunidad judía, que la autora cita en varias ocasiones, y francamente me sorprendí cuando lo leí. Yo no sabía de esto. No recuerdo haberlo aprendido en la escuela judía a la que asistí durante toda mi vida escolar. Tampoco recuerdo haberlo escuchado en casa, con mis padres. Es quizás esto una evidencia anecdótica, sin más, pero pienso que quizás también indicativa de la falta de transmisión de esta historia de una generación a otra, o al menos yo no había recibido, ¿no? esa narrativa. La segunda cuestión que quisiera preguntarle a la autora tiene que ver con la metodología o la lógica que sigue Sariela para llegar, por ejemplo, a conclusiones en torno a las motivaciones antisemitas de los actores políticos analizados. Por ejemplo, ¿cómo concluyes que detrás del voto positivo sobre sionismo igual a racismo en la Conferencia Internacional de la Mujer, muchos de estos delegados en realidad tenían creencias antisemitas? Es difícil, pienso, inferir a partir de lo que se dice en el libro cuál pudo haber sido su motivación, pero no sé, a lo mejor tú revisaste más documentos y es a partir de ahí que llegas a esta conclusión, o no lo alcancé a ver, pero bueno, quería preguntártelo, porque sabemos que es un tema difícil, ¿no? Pues descifrar, ¿no? Cuáles son las motivaciones de los actores. Y justamente en el tema del antisemitismo, el antisionismo, el antiisraelismo, pues sabemos que hay un debate abierto al día de hoy sobre cómo se interconecta uno con el otro y si necesariamente una postura antisionista es antisemita o no. Pienso yo, pero también te lo pregunto, si no necesitamos tipologías y clasificaciones mucho más precisas que nos permitan situar las diferentes argumentaciones en el lugar adecuado, en un espectro conceptual que va desde antisemitismo hasta, no sé, pasando por críticas al Estado de Israel, ¿no? Antiisraelismo, todas estas posibilidades, antisionismo, o sea, ubicar a cada argumentación en un punto quizás distinto en ese espectro, ¿no? Y no mezclarlos todos, o incluso dilucidar los envíos y reenvíos de significados de uno al otro, porque sí es cierto que los hay. Bueno, lo pregunto porque me preocupa, ¿no? Me preocupa el tema, me preocupa intelectualmente, me preocupa también por sus implicaciones en materia de política pública y también en materia de política comunitaria. Por último, según la autora, este libro demuestra que no todo estaba dicho acerca de la votación de México en la ONU en 1975 y de sus consecuencias, y que no todo lo que estaba dicho era cierto. A ello agrega, y cito textual, cuando yo comencé a averiguar, el asunto vivía aún en los recuerdos de muchos, lo que provocó una situación paradójica. Por un lado, el tema parecía estar concluido, fijo como parte de nuestros mitos y recuerdos populares, sin embargo descubrí que nadie había documentado el caso, para dejar en los anales de la historia una reconstrucción cabal de lo sucedido. Además, como sabría después de la investigación, parte de lo que se creía conocer era discutible. Y cierro la cita. Me gustaría entonces preguntarle a la autora si pudieras contarnos qué es lo que aún faltaba por decir sobre la votación de México en la ONU en 1975 y qué es lo que estaba dicho pero no era cierto con respecto a dicha votación. Yo sé que está ahí presente, pero bueno, a mí me hubiera encantado que en la introducción, por ejemplo, por la falta de conocimiento, porque no tengo un conocimiento tan amplio sobre el tema, me hubiera encantado que me refirieras, por ejemplo, a otros autores, autoras, ¿no? Que quizás te preceden y que pues ahí encontraste estos nichos, ¿no? O estos huecos en el conocimiento y que bueno, ahí está el aporte del libro. Muchas gracias y muchas felicidades. Me parece que es algo tremendamente importante para la recreación y para el entendimiento de muchas áreas de la vida nacional mexicana, también del desarrollo de la comunidad judía en México, de la comunidad judía en Estados Unidos, del Estado de Israel, e incluso de los entresijos de los gobiernos norteamericanos. Lo primero que yo querría decir es que
Ariela logró algo muy especial con la redacción de este libro, con el trabajo de este libro, que fue el escribir un texto de historia estricta y muy bien fundamentada a partir de una cantidad enorme de fuentes que yo no sé cómo te dio tiempo de poder revisarlas y más todavía de poder citarlas, porque las citas además son muy problemáticas para escribirse, ¿sí? O sea, desde correspondencia, archivos en México del gobierno mexicano, archivos del gobierno norteamericano, archivos de Israel, mensajes entre personalidades distintas que tuvieron lo que hacer y decir dentro de todo este asunto. Y sin embargo, a pesar de este océano, este mar de información y de materiales, logró escribir un libro que se puede leer como si fuera un thriller, porque la lectura es realmente muy amena, es una lectura en donde te va llevando poco a poco a través de toda esta trama, en donde hubo traiciones, situaciones chuscas, situaciones que realmente a veces parecían totalmente incongruentes y participaciones de actores de los cuales a veces era inesperada cuál iba a ser su reacción frente a determinado suceso de la historia. Entonces creo que es un mérito muy grande, y eso tú lo sabías desde antes porque lo has platicado, el conseguir que una obra de esta magnitud no sea árida y que sea una lectura muy atractiva, muy interesante, que te puede mantener despierto hasta altas horas de la mañana porque no quieres abandonarlo. Y eso yo creo que ya es un gran mérito. Ahora, por otro lado, a lo largo de todo el desarrollo del trabajo, creo que lo que Ariela logró hacer es el poder darnos un retrato muy bien elaborado de muchos de estos diferentes actores que participaron dentro de este drama. O sea, por un lado, por ejemplo, estoy pensando en el personaje Luis Echeverría. O sea, como presidente de México y con las decisiones que tomó, los comportamientos que tuvo, todos estos altibajos en su ánimo y todas estas incongruencias y ocurrencias que de repente hacían que las cosas se fueran de un extremo al otro extremo, pues realmente nos retrata mucho lo que han sido estas presidencias imperiales en México, en donde hay un presidente omnipotente que realmente conduce muchas veces el destino del país de acuerdo a sus decisiones únicamente personales que tienen que ver con sus intereses, con su carácter, con su temperamento, con su emoción. Y creo que esto incluso pues lo estamos viviendo también en la actualidad, ¿sí? O sea que realmente si nosotros nos preguntamos, ¿era del interés del pueblo de México que Luis Echeverría diera un voto aprobatorio a la resolución en donde se señalaba el sionismo como racismo? Pues realmente no encuentra uno la lógica nacional, del interés nacional. Se trata de una lógica que pasa por lo que el personaje Echeverría estaba viviendo en ese momento cuando aspiraba a tener un puesto de gran relevancia dentro del tercer mundo, al cual abrazó de una manera muy entusiasta. Él quería ser secretario general de las Naciones Unidas o cualquier otro puesto que le pudiera seguir dando relevancia a su personalidad. Quiero compartir un poco con ustedes un poco de la historia del libro que presento hoy. Yo llevo estudiando, investigando y escribiendo acerca de los judíos en México desde hace más de 30 años. En 1985 ya mencionó Cosette mi trabajo acerca del libro de Krause. A propósito, entre paréntesis, un anuncio que ayer tuvimos un conversatorio sobre ese libro con el doctor Pablo Yankelevich y la doctora Daniela Gleiser, que fue muy interesante. Lo pueden encontrar en YouTube. Años después estudié la relación entre judíos y masonería en México a raíz de mi trabajo sobre Krause y respondí la pregunta de si la masonería había sido o no un medio de integración al país
para los judíos en México. No les voy a decir la respuesta para que lean mis artículos. Comencé a estudiar los vínculos entre los judíos de México con sus correligionarios estadounidenses a raíz de una plática con mi amiga Paloma Zulkin, en el que estábamos explorando qué rico y prolífico podía ser el estudio de ese tema. Y platicando con el doctor Lorenzo Meyer, decidí usar el tema para mi tesis de doctorado. Al principio, creí que las interacciones entre las comunidades habían sido aisladas y bastante limitadas. Por eso decidimos originalmente elegir entre 3 y 5 de esos encuentros o conflictos para tener suficiente material de estudio. Comencé con el caso del Comité Mexicano contra el Racismo. Este fue un comité que operó en México entre los años de 1944 y 1946 para combatir el racismo y fomentar la buena voluntad de México a Estados Unidos. Al estudiar este comité como parte de la lucha contra el fascismo en México, descubrí que este comité había sido organizado, financiado y operado por judíos de Estados Unidos. Pero no nada más esto, sino lo que más me sorprendió fue ver que toda esta actividad fue hecha ocultándose de la comunidad judía de México. Esta fue la primera señal para mí de que las relaciones entre los judíos de Estados Unidos y de México eran complejas y no siempre habían sido de igual a igual. El segundo encuentro que decidí investigar a fondo fue el del voto de México en la ONU en 1975, el que definía el sionismo como una forma de racismo. El voto de México a favor, el boicot turístico que le siguió. Cuando yo comencé a trabajar el tema, aún había memoria del caso. Comencé a trabajar hace muchos años ya por eso. Cuando yo comencé... Exactamente, cuando yo comencé todavía había mucha memoria del caso y eso provocó una situación paradójica. Por un lado, la cuestión parecía estar concluida, fija como parte de nuestros mitos populares. Aquí hago una pausa para responder una de tus preguntas. ¿Qué se decía y qué se decía incorrectamente? Yo preferí, no me gusta tanto entrar en la polémica de citar a otros para desmentirlos. Yo prefiero decir lo correcto, lo que yo pienso que es lo correcto. Pero te voy a decir algunas de las cosas que se decían equivocadamente sin citar a los autores. Por ejemplo, se decía que el boicot había sido instigado por la comunidad judía de México. Eso no es cierto. Se decía que las organizaciones judías de Estados Unidos lo habían organizado. Tampoco era cierto, porque había sido un movimiento popular. Cuando me vayan viniendo más te los voy agregando. Incluso expertos en historia judía, y esto también es una cosa, yo consulté con grandes expertos incluso de Israel acerca del tema que yo quería trabajar y me dijeron no hay nada que puedas decir al respecto. Existía un artículo académico que analizaba la reacción de la prensa al boicot de Judith Boxer que tú citaste y me decían ya se dijo lo que había por decir. Yo creo que había mucho más que se podía decir todavía. Nadie en realidad había documentado el tema para hacer una reconstrucción cabal de lo sucedido. Es decir, mucha de la gente que conocía el tema decía, claro, Echeverría votó así porque quería ser el secretario general de la ONU. Eso muchas personas lo pensaban. Si era cierto o no, no había fundamentación. En el libro demuestro que efectivamente sí era ese su interés y lo documento. Pero una vez, ¿cómo es de que se llegó? ¿Cómo es que no hubo actores que pudieron intervenir en el camino? ¿Cuáles fueron estos esfuerzos por pararlo y que ninguno logró ser efectivo? ¿Y por qué? Y después, ¿cómo es que se forma el boicot? ¿Cómo es que las comunidades, la comunidad de Estados Unidos, las organizaciones se lo apropian? Todo esto nadie lo había estudiado. Había mucho que aprender todavía y muchos archivos que consultar. Y lo que supuestamente sería un capítulo de 5, resultó ser una mina muy rica de información relevante y novedosa, que me apasionó.
hasta que eventualmente se convirtió en el tema único de un libro, Boicot. En los muchos años que pasé investigando, tuve la fortuna de viajar por el mundo conociendo archivistas, juntando documentos, y también gracias a la tecnología moderna obtuve fuentes cruciales sentada en mi escritorio tomando un café. Fue así como logré consultar miles y miles de escritos. Por diversas razones, mi trabajo avanzó más lentamente de lo que yo hubiese querido, pero dicen que no hay mal que por bien no venga, pues gracias a ello, el Archivo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores desclasificó los expedientes mexicanos sobre el boicot y pude acceder a ellos. Y en 2010, Wikileaks puso a mi alcance todas las comunicaciones secretas del Departamento de Estado de Estados Unidos. Afortunadamente para mí, el embajador estadounidense en México en 1975 era Joseph Joba, un hombre muy perceptivo que mandaba reportes inteligentes y extensos a sus superiores. Revisé miles de sus mensajes, pero no me aburrí, gracias a la talentosa pluma del embajador Joba. En el libro lo cito textualmente con cierta frecuencia para darles también a los lectores la oportunidad de deleitarse. Mi intención fue escribir, como dice Esther, un libro sólido académicamente, pero que fuera al mismo tiempo agradable para el lector no especializado. Una de mis citas favoritas es aquella de Voltaire, que dice que un historiador tiene dos deberes supremos: no mentir y no aburrir. Realmente traté de lograr ambos objetivos. No permitan que la gran cantidad de citas los intimide, ignórenlas. Creo que gozarán la lectura. En mis pesquisas encontré que cuando el bloque árabe soviético presentó su moción ante Naciones Unidas, México estuvo expuesto a diversas presiones que intentaron influir en su voto en uno y otro sentido, por individuos y por gobiernos, por mexicanos y extranjeros. Las recuento en el libro. En cuanto al voto de México, últimamente tuvo éxito la presión de aquellos que pedían un voto contra el sionismo, porque era más afín a la retórica antiestadounidense del régimen y a los intereses personales de Echeverría, quien aspiraba, como dije, a la Secretaría General de la ONU cuando terminase su sexenio, y esperaba con su voto a favor conseguir el apoyo del bloque árabe soviético. De manera, dicho sea de paso, no tuvo un solo voto a favor de ellos. De manera que cuando fue el voto en la ONU, el 10 de noviembre de 1975, México votó a favor de la condena. Cabe mencionar que la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, integrada por más de 30 países, dentro de su definición de antisemitismo, incluye al antisionismo. Y de hecho es importante decir, como mencionó Esther, que la resolución antisionista fue revocada por la misma ONU en 1991. Sin embargo, para nuestro tema, lo relevante es que en 1975, la resolución que definía el sionismo como una forma de racismo fue aprobada, pero ese apenas es el comienzo de nuestra historia. En Estados Unidos, la reacción al voto fue electrizante. Al día siguiente de la votación, se organizó una protesta en Nueva York. Los activistas no estaban seguros de juntar ni siquiera unos miles de personas. Por eso anunciaron al mitin como un mitin juvenil. Sin embargo, la realidad rebasó todas sus expectativas. Asistieron 200,000 personas en el centro de Manhattan. Y eso que además hubo reuniones locales similares en muchas otras ciudades de Estados Unidos. Por una confluencia de factores que explico en el libro, el voto había afectado profundamente a la psique del pueblo estadounidense. Las manifestaciones no satisfacieron la indignación popular, sino que al contrario, la enardecieron, y fueron seguidas por numerosas cartas de protesta enviadas a las representaciones de México en Estados Unidos y al presidente Echeverría en lo personal. La cantidad de cartas que se distribuyeron para firma, como de machote, fue mínima. La gran mayoría son misivas manuscritas por hombres y mujeres individuales,
y las hay incluso de niños menores de 12 años. Los textos son enojados, tristes, agresivos e incluso suplicantes, tan diversos como quienes los firmaron. En el libro presento algunos de ellos. Y a él me llama la atención que te gustan. La verdad es que son una parte fascinante esas cartas. A mí me encantaría escribir un artículo solo sobre esas cartas, porque es riquísimo. Hay unos que usan groserías, no me acuerdo si uno que dice: no voy a ir a México porque estoy en contra de las prostitutas y de los países que se prostituyen. Así de plano, porque se acusaba a Echeverría de haber aceptado dinero árabe a cambio del voto. Bueno, pues sí, es algo pendiente, que tengo que hacer un artículo sobre esas cartas, que además, algo muy extraño que pasó en el archivo de Relaciones Exteriores es que desapareció el folder con esas cartas. Afortunadamente, yo les tomé fotografía a todas. ¿Desapareció después? Desapareció después. Es más, desaparecieron 2 folders, este y el de la Conferencia de la Mujer. Yo creo que más que desaparecidos, están extraviados, que no fueron puestos de regreso en su lugar. Porque además, y hablando de la Conferencia de la Mujer que tú mencionas, en la Conferencia de la Mujer en México es un tema que ha sido muy poco estudiado. Cuando yo escribí Boicot, nadie lo había estudiado. Después salió un libro que lo estudia, y sin embargo el libro no tuvo acceso al archivo sobre la Conferencia de la Mujer que está en México, que yo sí consulté y que ahora está extraviado. Y prometo que no me los llevé, ninguno de los dos.